¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Enrique Castro y voy a impartir el curso de optoelectrónica. El curso, como yo lo estructuro, incluye una primera parte con básicamente una introducción a la física detrás de los elementos optoelectrónicos. Entonces cubrimos mecánica cuántica, una introducción muy rápida, un poco de estado sólido, introducimos algunos conceptos de electrodinámica cuántica y ver de dónde básicamente surge la idea de que existan fotones, por ejemplo, ¿no? Eso más o menos es el primer tercio del curso. El segundo tercio vemos otra serie de dispositivos, vemos láseres, vemos una serie de distintas cosas, dispositivos de fibra óptica, detectores de luz, emisores de luz, y demás dispositivos electrónicos. Y hacia el final también cubrimos bueno, algunas cosas que tienen que ver con las propiedades de ópticas de los materiales, muy brevemente, y luego tocamos algunos temas de óptica contemporánea. Entonces, espero que les sea de su interés bueno, pues sin más ni más, comenzamos. Básicamente, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre algunos problemas, vamos a llamarlos así, que encontró la física hace unos 120 años, más o menos ahí a principios del siglo pasado, finales del antepasado, digamos, no hay una fecha estricta, ¿no? Pero a final de los 1800 y tantos, ¿no? O principios de los 1900, eh, pues digamos, había cierta, vamos a llamar así, arrogancia entre la comunidad física, ¿no? La comunidad científica que hacía cosas relacionadas con física. Esencialmente, pues se tenía como la impresión o la idea de que la física ya estaba para todo efecto práctico terminada, ¿no? Digamos, todos los fenómenos que tenían que ver con cuestiones térmicas o con cuestiones de temperatura estaban bien explicadas por la termodinámica que en ese momento ya estaba pues, bien establecida, digamos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con luz, ondas electromagnéticas, magnetismo, electrostática, etcétera, etcétera, ya estaban las ecuaciones de Maxwell, entonces también pues todo eso ya estaba bastante, digamos, claro, ¿no? Que así ya estaba, pues de alguna forma, concluida la teoría, ¿no? Que se requería para eso. Se tenía la mecánica de Newton, entonces, bueno, pues de nuevo, ¿no? Todos los fenómenos que tienen que ver con el movimiento, energía cinética, potencial, en fin, todas esas cosas pues también están razonablemente bien explicadas por las teorías que prevalecían ya hasta ese tiempo, ¿no? Ya Newton había tenido mucho tiempo de haber pasado. En fin, entonces, digamos, casi todos los aspectos de la física, de alguna forma ya había teorías muy sólidas, bastante bien probadas, etcétera, etcétera, muy robustas, que explicaban, si no todo, casi todo lo que se había observado hasta esa época, ¿ok? Todas estas observaciones que en su momento pues bueno, habían dado evidencia del triunfo de todas estas teorías y que ya básicamente, digamos, la comunidad o el consenso o el sentimiento de la comunidad un poco era, bueno, pues ya acabamos, ¿no? Hay que sentarnos todos, ¿no? Un día con una buena taza de café a escribir el libro de la física donde pongamos ahí pues ya la versión, digamos, vamos a decir, final de las ecuaciones de Maxwell, la termodinámica, la mecánica, etcétera, etcétera, todas las áreas que ya estaban muy bien explicadas para entonces. Y bueno, pues ya era cosa de casi sentarse un rato a escribir el libro de la física y ya, estaba todo concluido, no había mucho más que agregar. Entonces, digamos, empezaron a salir algún conjunto de experimentos en esa época, ¿no? Que pues un poco desafiaban esta postura, ¿no? O sea, esta postura de nuevo estaba muy clavada en la idea de que las teorías ya estaban muy sólidas, estaban muy maduras, todo ya estaba pues, descrito básicamente, y la cuestión que faltaba tal vez era refinar los modelos de las cosas, es decir, cómo nos imaginábamos que eran las cosas, ¿no? O sea, un átomo, por ejemplo, bueno, no estaba del todo claro si un átomo estaba hecho a su vez de partículas o estaba el modelo del budín de pan o
en fin, ¿no? Pero digamos, era un asunto más de cómo nos imaginábamos nosotros los sistemas macroscópicos y microscópicos y demás, pero era más el asunto de cómo comprendíamos o cómo veíamos nosotros mismos el, 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 los objetos, cómo los racionalizábamos de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que, digamos, las cosas que no se podían explicar en la física, básicamente las atribuíamos a eso, a que el conjunto de los objetos eran los que no entendíamos, era un poco el modelo de cómo eran las cosas, más que la teoría en sí misma. O sea, es decir, si nuestra imaginación daba como para imaginarnos cómo era un átomo o cómo era una molécula, que por cierto en esos tiempos todavía estaban en duda de la existencia de los átomos y las moléculas, ¿no? Pero bueno, no importa el sistema que sea, ¿no? Si nos lo imaginábamos de manera correcta y aplicábamos todas estas teorías físicas, ya iba a funcionar. Y si no funcionaban es porque nuestra visión de cómo eran los objetos o de cómo eran los sistemas físicos era la que pudiera ser, vamos a decir, imperfecta, ¿no? Es decir, no estaba del todo entendido cómo son los sistemas físicos, pero no era la teoría, las teorías estaban bien, digamos, ya las ecuaciones eran las ecuaciones que había que aplicar y nada más era cuestión de entender mejor los sistemas. Pero empiezan a salir en esta época, como les decía, un conjunto de experimentos que pues de plano no nos quedaba mucha duda o no quedaba mucha duda de cómo era el sistema, o sea, el sistema pues nuestra comprensión del sistema más o menos estaba bien, y por otro lado, pues las teorías físicas fallaban rotundamente, ¿no? Entonces, básicamente, uno de estos problemas de la física es lo que llamamos el cuerpo negro. O lo que llamamos la radiación de cuerpo negro, ¿sale? Esta cosa que se llama la radiación de cuerpo negro, esencialmente, eh, vamos a ver, esta radiación de cuerpo negro, básicamente de lo que se trata es de tratar de entender cómo es que los objetos, por el simple hecho de tener temperatura, emiten radiación electromagnética, ¿sale? Así como los filamentos de un foco de los más antiguos, que probablemente ya a lo mejor hasta ustedes ya ni los conocen, ¿no? Pero que tenían un filamento de carbón o de tungsteno adentro y que estaban metidos en una atmósfera de nitrógeno, o al principio incluso era en vacío, ¿no? Básicamente uno hace correr corriente eléctrica a través de estos filamentos, la corriente calienta tanto el filamento que el filamento empieza a emitir luz visible, ¿no? Y ese proceso sucede con todos los objetos a nuestro alrededor. Nosotros mismos estamos emitiendo radiación electromagnética, lo que pasa es que nuestra temperatura es insuficiente para que esa radiación electromagnética caiga en el rango visible, ¿no? Pero todo lo que tenemos a nuestro alrededor, esta pluma, la mesa donde tienen ahorita su computadora misma está emitiendo radiación electromagnética simplemente por tener una temperatura, ¿sale? Entonces, digamos, esta cosa que se llama el cuerpo negro es un objeto idealizado, es un objeto teórico, vamos a decirlo así, que esencialmente no tiene, bueno, digamos, emite de manera perfecta, vamos a dejarlo ahorita un poco vago así, ¿no? Tiene emisividad 1, es una propiedad que básicamente dice qué tanto qué tan eficiente es para emitir radiación electromagnética. También absorbe toda la radiación electromagnética que le llega, es decir, es un cuerpo que toda la luz visible, infrarroja, ultravioleta, en cualquier rango, microondas, etcétera, etcétera, toda la radiación electromagnética que llega a este objeto es absorbida. Entonces, de nuevo, ¿no? Es un objeto teórico. Hay ciertas sustancias o ciertos objetos que más o menos se parecen a lo que podríamos llamar un cuerpo negro. El típico ejemplo es básicamente, imaginen que toman una caja completamente cerrada a la que le hacen un pequeño agujero, ¿sí? La caja en sí no necesariamente se comporta como un cuerpo negro, pero el agujero, esta parte que está aquí, el agujero, ese sí se comporta básicamente como un cuerpo negro. Es decir, toda la radiación que llega ahí, como no hay ningún material ahí,
pues entra a la caja y lo más probable es que después de rebotar un par de veces dentro de la caja, sea absorbida por algo, ¿no? Pero difícilmente va a volver a salir, es decir, el agujero no refleja nada de radiación. Y la radiación que se encuentra dentro de la caja es emitida básicamente con eficiencia 1 del agujero, ¿no? Entonces, el agujero en sí mismo, no la caja, sino el agujero, es algo que se parece mucho a este objeto teórico que se llama el cuerpo negro, ¿no? Entonces, algunas de las propiedades importantes del cuerpo negro es, bueno, esto de la absorbancia del 100%, ¿no? La capacidad de emitir o su emisividad de 1, y que esto es aplicable a todas las frecuencias o a todas las longitudes de onda o a todos los colores, como les prefieran llamar, ¿no? Frecuencia, longitud de onda o color, a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la caja, ¿no? Si ustedes también pues, toman, por ejemplo, el horno donde hornean pan en su casa, ¿no? Bueno, la ventana del horno también más o menos se parece a un cuerpo negro, ¿no? Ahí pueden ver radiación de temperaturas tal vez más grandes que en una cajita, ¿no? Porque, bueno, pues pueden justamente calentarlo muy fácilmente. Y hay algunos materiales en sí mismos, materiales realmente, que sí se parecen más al cuerpo negro. Por ejemplo, el grafito y algunas otras formas de materiales hechos de carbón, por ejemplo los nanotubos. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, este tipo de materiales, ¿sí? De alguna forma, absorben mucho, emiten con relativamente alta eficiencia, tal vez no tanto como el agujero de la cajita, ¿no? Pero se acercan razonablemente bien a lo que entendemos por un cuerpo negro, ¿ok? Ahora, este es un problema clásico de la termodinámica, se tenían ya muchos años de que estaba ahí discutido, y básicamente ahorita lo que vamos a hacer es un poquito algunas cuentas utilizando algunos conceptos de física clásica, ¿no? Para ver justamente dónde estaban parados hace 120, 130 años la humanidad y dónde se empezó a tropezar esta idea un poco bueno, bastante errada, ¿no? De que la física hace 120 años ya estaba esencialmente concluida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Hay una cosa que se llama la ley de Stefan Boltzmann, seguramente la han oído en sus cursos de termodinámica, que dice que la densidad por unidad de área de radiación emitida por un objeto es igual a 4 sobre C, sigma, que es una constante que se llama la constante de Stefan Boltzmann, T a la cuarta, ¿ok? Entonces, básicamente es una constante ahí, 4 entre c, que es la velocidad de la luz, ¿no? Por la constante de Stefan Boltzmann, todo esto es una constante por t a la cuarta. Entonces, y incluso en ese momento se conocía más o menos como, bueno, digamos, ya estaba claro que esta densidad de energía emitida por unidad de área o unidad de superficie del objeto, ¿sí? Bueno, pues tenía que ser la integral de 0 a infinito de esta función que llamamos ρ de omega t de omega, es decir, teníamos la potencia emitida total es la suma de las potencias emitidas a cada una de las longitudes de onda. Entonces esta función ρ que está aquí, básicamente es la densidad por unidad de área y dada por cada longitud de onda, es decir, está dada para cada color o para cada frecuencia o cada longitud de onda, ¿sí? Y un poco la pregunta es cómo es esta distribución ρ, ¿no? ¿Cómo es el espectro de emisión de un cuerpo negro, ¿no? Eh, Básicamente, como el cuerpo negro de todas formas es un objeto teórico, una cosa que podemos asumir es que el cuerpo negro está hecho pues de lo que sea, pueden ser átomos de hidrógeno, pueden ser átomos de carbono o de uranio o de lo que ustedes quieran, o moléculas más complicadas, pero puede estar hecho de lo que sea. Y como puede estar hecho en principio de lo que sea, en aquellos tiempos
pues se decidió modelarlo como si estuviera hecho de osciladores armónicos, es decir, masas con carga, amarradas a sus posiciones básicamente por un resorte, ¿sí? Entonces pensábamos que las paredes o digamos, el objeto de este cuerpo negro, podemos pensarlo como hecho de estas bolitas amarradas en sus posiciones por resortes, ¿sí? Y un poco la pregunta es, bueno, si hacemos eso, y no voy a hacer las cuentas aquí porque son un poco complicadas, pero si las quieren ver, está el libro de La Peña, de mecánica cuántica, en el capítulo 1.5, pueden encontrar todo el desarrollo ahí con cuidado de llegar a lo que voy a escribir aquí, pero básicamente lo que tenemos aquí es que la energía promedio es pi cuadrada c cúbica dividido entre omega cuadrada rho, esta misma rho que teníamos acá arriba, omega, t. ¿Ok? Esta es, digamos, cómo sería la energía promedio, ¿no?, de un conjunto de osciladores armónicos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, por otro lado, de la termodinámica y de la equipartición de energía, sabemos que esencialmente la energía promedio, también tiene que ser igual a K por T, ¿sale? Entonces, donde K de nuevo es la constante de Boltzmann, ¿no? No la constante de Stefan Boltzmann, que es la sigma de arriba, sino la constante de Boltzmann, ¿ok? Entonces, esencialmente, si juntamos estas dos, pues de ahí podemos tener una expresión para la rho, ¿no? Entonces, rho de omega y t va a ser, combinando estas dos expresiones, omega cuadrada sobre pi cuadrada c cúbica kt, ¿sí? Y esto es lo que se llama la distribución de Rayleigh-Jeans. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? Ahora, ahí va. Esencialmente, dada esta distribución de Rayleigh-Jeans, lo primero que nos preguntaríamos, bueno, entonces vamos a ver cómo es cómo es la forma de esta distribución. Que lo que queríamos saber es cómo se distribuye esta energía en las distintas longitudes de onda o en las distintas frecuencias. Entonces, si hacemos una gráfica donde aquí ponemos la frecuencia y aquí ponemos la densidad, pues, ¿cómo es la forma de esto que está aquí? ¿Cómo es? Bueno, esencialmente, si se dan cuenta, aparte de esto, a una temperatura dada, el resto pues, es todo constante, ¿no? Entonces es básicamente una constante multiplicada por omega cuadrada. Es decir, la distribución de Rayleigh-Jeans crece así como una cuadrática, ¿sale? Por otro lado, en ese tiempo ya se sabía de la parte del experimento, en ese tiempo ya había espectrómetros, ya había forma de medir las distribuciones espectrales, ¿no? Pues básicamente sabíamos que es una cosa que se ve más o menos así. Es decir, que sí crece acá a muy bajas frecuencias, ¿no? Luego llega a un máximo y eventualmente decae, ¿sale? Entonces, esta distribución experimental, ¿no? Esta ya se conocía en aquellos tiempos. Y esta es la azul, ¿no? Es la de Rayleigh-Jeans, esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, pues bueno, claramente podemos ver el problema, ¿no? El problema es que a lo mejor a bajas frecuencias sí se parecen, ¿no? Incluso podríamos pensar que si las sobreponemos adecuadamente y demás, pues probablemente hasta realmente funcionan, ¿no? Sin embargo, a altas frecuencias no, ¿no? Y esto fue lo que dio lugar a lo que después se conoció esta parte de aquí, ¿no?
como la catástrofe ultravioleta. ¿Ok? Y se llama la catástrofe ultravioleta porque justamente los modelos que existían hasta ese momento, la física que existía hasta el momento, pues básicamente fallaba catastróficamente en la parte de altas frecuencias. ¿Por qué decimos que catastróficamente? O sea, bueno, que dos curvas no cuadren, a lo mejor podría uno decir, bueno, eh, pues bueno, algo estás pensando mal, a lo mejor esta aproximación de usar aceleradores armónicos no está bien, a lo mejor el problema viene por ahí, en fin, uno puede especular lo que sea, ¿no? Pero el punto es que es más complicado que eso. Si se dan cuenta, ¿cuál es la cantidad de energía total que corresponde a la curva, esta curva de color azul? La distribución de Rayleigh-Jeans. Pero la energía total es básicamente esta, es la integral de 0 a infinito de la ρ. Y si la ρ sigue creciendo de manera indeterminada, esa integral básicamente es infinita. Entonces, no solamente es, bueno, no le pegamos a la curva experimental, o ahí hay un factor de 10%, o incluso tiene una forma un poco diferente, pero no es ese el problema. El problema real es que esencialmente la curva predicha teóricamente, ¿no? La distribución de Rayleigh-Jeans, implica que todo está emitiendo la cantidad total de energía emitida por cualquier cosa a su alrededor es básicamente infinita, y eso sí es ridículo, o sea, eso sí está mal, ¿no? A todas luces, esto es una contradicción, ¿ok? Entonces, básicamente, ese es un problema, ¿sí? Eh, entonces, un poco la pregunta que, que seguiría es, bueno, y entonces, ahora, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para defender a la física cuando predice algo que es a todas luces ridículo? Y no es un asunto de cómo estamos entendiendo el sistema, porque a lo mejor, de nuevo, si cambiamos los osciladores armónicos por algún otro sistema, pues a lo mejor se pega mejor a la curva, etcétera, etcétera, pero la divergencia hacia infinito prevalece. Entonces, eso no puede ser, o sea, simplemente es una contradicción en sí misma, ya no es ni siquiera de si la forma del experimento y de la teoría se parecen, sino es un asunto de que no puede ser, simplemente no puede ser. Lo que predice la teoría es imposible. Entonces, bueno, pues ahí justamente es donde ya sea el problema, ¿no? De esto que se llamaba, el que se le llamó la catástrofe ultravioleta, porque la teoría fracasó catastróficamente en predecir la parte ultravioleta del espectro electromagnético, es decir, esta parte que está acá, perdón, donde están esencialmente las altas frecuencias, ¿no? Que es la parte de longitudes de onda cortas, es decir, hacia el ultravioleta, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, primera gran catástrofe o primera gran falla de las teorías clásicas, ¿sale? Y eso ya en algún momento pues empezaba a meter en problemas. Pero bueno, de todas formas, un experimento, hay alguna cosita que no se puede explicar, tampoco es como para decir que toda la física está mal, ¿no? En aquellos momentos se decía, bueno, hay algo que no estamos entendiendo bien, pues vamos a ver cómo le hacemos para entenderlo bien, ¿sale? Y entonces, vamos a remontarnos al año 1900, ¿no? Y vamos a hablar de un señor que se apellidaba Planck, ¿ok? Entonces, Planck en aquel momento, pues un poco toma la batuta, ¿no? De tratar de explicar este fenómeno en su momento, ¿no? Y esencialmente lo que Planck dice es, ok, la parte que asumió en la diapositiva justo pasada que les mostré, asume que los osciladores armónicos pueden tener cualquier energía, cosa que es muy razonable, ¿no? De nuevo, si esto va a ser un poquito más difícil de explicar solamente con dibujos, pero si ustedes se imaginan el sistema con el
resorte, ¿no? Y la masa, esencialmente este sistema uno le puede dar la energía que sea, al menos teóricamente, ¿no? Es decir, ¿cómo va la energía de esto? La energía va como kx cuadrada, ¿no? La energía potencial, por ejemplo, la energía potencial va como a kx cuadrada. Es decir, si yo quiero darle una energía de, ustedes pongan el valor que quieran, de una unidad, puede ser joules, puede ser lo que quieran, ¿no? Vamos a decir un joule. Pues yo puedo encontrar una x tal que kx cuadrada, donde k es la constante del resorte, me va a dar exactamente un joule, ¿no? A lo mejor lo tengo que mover hasta aquí, o a lo mejor lo tengo que mover hasta acá, no sé exactamente dónde, pero si muevo la masa y la pongo en esta región de acá, o en esta región de acá, pues en algún momento puedo encontrar un punto donde tenga exactamente un joule de energía, pero igual me podrían haber dicho, bueno, no queremos un joule, queremos 1.3459877, pero pues encontramos ahí el punto intermedio, un poquito más adelante, un poquito más atrás, lo que sea, ¿no? Donde podamos encontrar, podemos darle la cantidad de energía, exactamente la cantidad de energía que queramos a este sistema, ¿sí? Y Planck, y aquí es donde viene la parte un poco complicada de esta historia con Planck, ¿no? Básicamente, lo que Planck plantea es, bueno, ¿qué pasa si no asumimos que los osciladores armónicos no pueden tener cualquier energía? Asumamos que pueden tener nada más algunas energías, y que esas energías van así. Es decir, que la energía del oscilador armónico solo puede ser n E1, donde n es un número natural, es decir, solamente puede tener múltiplos de cierta energía. Esa cierta energía puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, veremos ahora un poco de dónde viene, ¿no? Pero lo que dice Planck es, bueno, vamos a suponer que solamente le pueden dar un joule, o si no le pueden dar 2 joules, o 3 joules, o 4 joules, pero no le pueden dar cualquier energía que ustedes quieran, ¿sí? Cosa que para su momento era una idea totalmente descabellada. O sea, ¿de dónde sacan eso? Yo puedo construir mi sistema con mi resortito, mi masa, la jalo a la posición adecuada y le doy la energía que yo quiero, y no tiene que estar restringida a ser el múltiplo de una cierta cantidad de energía, ¿no? E1 que está ahí en la pizarra, ¿no? Entonces, esto pues no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, dice Planck, bueno, asumamos que así es, ¿no? Y a E1, a esta E1, Planck le llamó cuánto de energía. ¿Sí? Un poco como cuando van a comprar leche, compran 1 litro, o compran 2 litros, o compran 3 litros, pero no pueden comprar 327 mililitros, ¿sí? Y entonces Planck plantea esa misma idea un poco para el oscilador armónico, que de nuevo físicamente no tiene pies ni cabeza, no tenía ninguna justificación en su momento, y bueno, pues es lo que es, ¿no? Eh, Ahora, voy a pintar aquí para que nos acordemos, ¿no? Cómo se ve esta, les había dicho hace un momento, ¿no? La energía eh, la energía potencial de un oscilador armónico con la posición va así, como kx cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que se hacía clásicamente, tenía todo el sentido del mundo, pasaba todos los experimentos, lo podemos incluso observar, ¿no? O sea, podemos ver un objeto, ¿no? Y jalamos y ponemos en la posición correcta y le damos la cantidad de energía que nosotros queramos. Eso no está en duda, digamos. Puede ser cualquier valor. Ahora, si nos movemos digamos, a esta visión un poco clásica, ¿no? Dicen, no, la energía no puede ser cualquiera, ¿no? Va a ser nada más estas, ¿ok? Ahora, E1, el cuánto de energía E1, ¿no? Ese depende pues, de ciertas características del sistema, es decir, de la masa que está puesta en el oscilador armónico, de la constante del resorte, es decir, de qué tan rígido, qué tan suave es el resorte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son características que en principio no dependen de la temperatura, ¿sí?
Y bueno, Planck ahí, digamos, al estar haciendo estas hipótesis tan atrevidas, ¿no? Porque básicamente eso es lo que son hipótesis muy atrevidas. O sea, está diciendo, no, bueno, el oscilador armónico, que toda la vida, toda la comunidad física en su momento sabía perfectamente que el oscilador armónico puede adquirir cualquier energía que uno quiera. Bueno, no es que no pueda adquirirla, pero es que vamos a asumir que solo puede intercambiar energía con el campo electromagnético en estos cuantos. No se atrevió a decir, bueno, que el sistema solo pueda tener estos niveles de energía. Bueno, ok, todos sabemos que un oscilador armónico puede tener cualquier energía, pero asumamos que, perdón, el intercambio de energía entre el oscilador armónico y el campo electromagnético solamente se puede dar en cuantos, es decir, o le cede una vez E1, o le cede dos veces E1, o le cede 100 veces 1, pero no le puede ceder ni medio vez U1, ni punto 45, ni ninguna fracción. Tiene que ser en cuantos enteros, ¿sale? De nuevo, totalmente injustificado, ¿no? En ese momento las teorías de Maxwell, o sea, las ecuaciones de Maxwell prevalecían, todo esto no tiene nada que ver con las ecuaciones de Maxwell, ni con la mecánica clásica, etcétera, etcétera. Lo que estaba diciendo Planck era, pues hay una idea loca que se le ocurrió a ver si funcionaba, ¿ok? Ahora, si asumimos esto, ¿no? Y de nuevo, va a haber aquí algunos pasos que me voy a saltar, ¿no? La energía media de los osciladores armónicos está dada, en este caso, ¿no? Es decir, asumiendo esto que está acá, esto que está acá, que la energía es múltiplos de una cierta energía base, vamos a decir, ¿no? Es decir, que solamente puede estar adquirida en cuantos. La energía promedio de estos sistemas está dada por E1 dividido entre E a la E1 dividido por KT menos 1, ¿ok? De nuevo, esto no lo voy a justificar, pero si hacen las cuentas, eso es lo que les sale. Y entonces podemos volver a intentar hacer el mismo truco que hicimos hace rato, ¿no? Es decir, utilizamos la ecuación de Stefan Boltzmann, ¿no? Y de ahí básicamente podemos llegar a que la distribución espectral queda dada como omega cuadrada 2, perdón, omega cuadrada pi cuadrada c cúbica, que es básicamente lo que teníamos antes, y aquí es donde varía un poquito la situación, ¿no? Multiplicada por E1, E a la menos E1 dividido por KT menos 1, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí queda esta nueva forma de la distribución, ¿no? Que sigue teniendo el problema de que ahí está una omega cuadrada, ahora ahorita tenemos que ver qué vamos a hacer con esa, ¿no? Ahora, para ese tiempo ya existía una cosa que se llama la ley de Wien, la voy a poner por acá. ¿Okay? Esta ley de Wien ya se conocía de la termodinámica clásica y básicamente la ley de Wien lo que establecía es que no sabía cómo debía ser, o sea, no tenía una forma funcional para la distribución de espectral, ¿no? Pero lo que sí sabía es que esa distribución espectral tenía que tener la siguiente forma, tenía que ser omega al cubo por una función que dependiera de omega entre t, perdón, la temperatura, ¿ok? Entonces, eso sí ya lo tenían claro en ese momento, o sea, la ley de Wien ya tenía mucho tiempo también y tenían entonces esto, ¿no? Que es que la distribución tiene que ser omega cúbica por una función que dependa de omega entre t, es decir, en todos lados en esta función f, omega y t tienen que aparecer divididas entre sí, ¿sale? Entonces, de nuevo, y aquí Planck otra vez
se avienta un poco una trampa, ¿no? O sea, primera vamos a llamarle cuchareada, ¿no? No sé si conozcan ese término, en México lo utilizamos para decir básicamente, bueno, pues ahí manipuló las ecuaciones, los datos, en fin, para que diera lo que sabía que tenía que dar, ¿no? Entonces la primera, vamos a decir, cuchareada, ¿no? Que hace Planck, es esencialmente esto, ¿no? Es la parte de el asumir que los osciladores armónicos solamente pueden tener una colección de energías discreta, ¿no? Que son múltiplos de una sola energía. Eso, de nuevo, no está justificado de ninguna manera y menos en aquellos momentos. Y luego Planck se echa la segunda cuchareada, es decir, vuelve a sacar la cuchara para tratar de hacer que todo cuadre, ¿no? Entonces, para forzar a que esto que está acá, ¿sí?, cumpla la ley de Wien, lo que observamos es que eh, lo que dice es, bueno, pues si hacemos que E1 sea igual a H barra omega, donde H barra es una constante que ahí luego dijo ya cuánto valía, ¿no? Pero dice, bueno, una constante multiplicada por omega, ¿no? Si la, perdón, si hacemos que E1 valga H barra multiplicada por omega, vamos a ver qué me queda esto que está aquí abajo. Y esto que está aquí abajo, básicamente lo que me queda es esto, es igual a H barra omega cúbica dividida entre pi cuadrada c cúbica por 1 sobre e a la h barra omega dividida entre k por t menos 1. Y entonces vamos a ver qué pasó aquí. Se cumple que esto es omega cuadrada, omega cúbica, perdón, multiplicado por una función, esta función, que está aquí, que esencialmente es una función de omega entre t. Aquí está omega entre t. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, dice Planck, bueno, no solamente me voy a inventar el E1, sino además ese E1 lo voy a hacer proporcional a la frecuencia. Y si hago eso y meto todo en las ecuaciones, fíjense, todo empieza a cuadrar, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que si hacemos, voy a tomar, bueno, voy a continuar en otra página, ¿no? Si tenemos, voy a copiar lo que teníamos, perdón, voy a copiar lo que teníamos en la página anterior, rho de omega t es igual a h barra omega cúbica entre pi cuadrada c cúbica 1 entre e a la h barra omega sobre kt menos 1. Eso implica que si yo hago la integral, ¿no? Perdón, u de t, lo que me queda es la integral de 0 a infinito de esta rho de omega t de omega, ¿sale? Y si pongo esta distribución que tenemos acá, ¿no? Lo que obtengo es que es justamente la integral, lo que me da es pi cuadrada k cuarta dividida sobre 15 c cúbica h barra cúbica t a la cuarta. Y entonces, esto no solamente cumple con la ley de Wien, sino además cumple con la ley de Stefan Boltzmann, que es esta, ¿no? Es justamente, ¿te acuerdan? La ley de Stefan Boltzmann lo que me decía es que esto era, básicamente, que era 4 sobre c sigma t a la cuarta, ¿no? Entonces ya encontramos incluso una expresión en términos de esta h barra, ¿no? Esta h barra que está acá, que fue la introdujo Planck,
Es decir, ya encontramos una relación entre la constante de Stefan Boltzmann y la constante de Planck, esta H barra que introdujo Planck en su, vamos a llamarle, cuchareada, ¿no? Es decir, esto que se inventó un poco, que trató de justificar en términos de, bueno, si asumimos que el intercambio solamente se puede dar así, etcétera, etcétera, pues llega a esto. Pero todo esto cuadra muy bien, porque justamente esta distribución que tenemos acá arriba, ¿no? La ρ, esa sucede que cuando la comparamos con el experimento, tiene exactamente la forma que debe tener. Es decir, tiene esta forma al igual que el experimento, que va más o menos así. ¿Sale? Entonces, esta es la ρ, perdón, la ρ, y esta es la omega. ¿Ok? Entonces, esencialmente, pues eso es lo que tenemos, ¿sale? Planck asume dos cosas no un poco, mucho descabelladas para su tiempo, ¿sí? Eh, uno, que los osciladores armónicos solo pueden tomar cierta colección de energías, y dos, que esas energías son proporcionales a la frecuencia natural de oscilación de los osciladores armónicos. Si asume eso, entonces todo cuadra y todo funciona y se predice el experimento de manera correcta, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas dos cosas que asume Planck no tienen ninguna justificación, ¿sale? Entonces, básicamente, pues bueno, entra Planck, introduce algunos argumentos ahí un poco ad hoc, ¿no? Para tratar de justificar, ¿no? Estas hipótesis o bueno, para tratar más bien de lograr que la teoría funcione, ¿no? Y a lo que llega es esencialmente pues a estas ecuaciones que un poco, eh, aunque funcionan muy bien y predicen el experimento y demás, pues no, su justificación o la derivación pues no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde llega Planck, ¿no? Y introduciendo algunas trampas, vamos a decir, ¿no? Pues básicamente logra resolver el enigma, o de alguna forma, ¿no? Del, de la catástrofe ultravioleta, ¿no? Que era un problema que ya tenía bastante tiempo en aquel momento, ¿sale? Ahora, la parte realmente interesante de esto es que la justificación, ¿no? De plano no tiene pies ni cabeza. Es decir, nadie en su momento, en su sano juicio, se atrevería a decir, los osciladores armónicos solo pueden tomar este conjunto de energías y además esas energías son proporcionales a la frecuencia. O sea, eso no tenía ninguna justificación en su momento, ¿no? Entonces, esta es la parte que verdaderamente genera eh, eh, pues problemas, ¿no? En el tratamiento de Planck. Sin embargo, funciona, ¿no? Y bueno, pues eso Planck se atrevió de nuevo a publicarlo en su momento, ¿no? A sugerir estas ideas, pero básicamente asumiendo que, lo que se tenía era esencialmente, eh, bueno, lo que no se entendía muy bien era el mecanismo de intercambio de energía entre el oscilador armónico, los átomos o lo que ustedes quieran, ¿no? Y el espectro, el campo electromagnético. Es decir, ese es el que se tenía que dar como en paquetitos de cierta energía, y no se atrevió a ir al punto de decir, bueno, los osciladores armónicos nada más pueden tomar estas energías, ¿no? Y de nuevo, como que sugirió que a lo mejor el error de la teoría estaba ahí, en la parte de cómo se intercambiaba energía entre el sistema material, ¿no? Que es el oscilador armónico, y el campo electromagnético. Y no se atrevió a ir más allá, ¿no?
Pero bueno, a final de cuentas, estas dos hipótesis descabelladas llevan esencialmente a la respuesta correcta. ¿Sale? Ok. Vamos ahora a saltar a 1909. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar con tres nombres, ¿no? Rutherford, Geiger y Marsden. Rutherford era, bueno, en ese momento era profesor en la Universidad de Cambridge. Geiger y Marsden eran sus estudiantes doctorales, ¿no? Entonces, bueno, pues los que ya saben quiénes hicieron la talacha, ¿no? Seguramente fueron Geiger y Marsden. Pero en su momento hicieron lo que se llama, o lo que conocemos como el experimento de Rutherford. En ese momento también ya tenían disponibles fuentes radiactivas. Las fuentes radiactivas estaban razonablemente bien caracterizadas. Ya se conocían que había tres tipos distintos de radioactividad: las partículas alfa, las partículas beta, las partículas gamma. Y básicamente, bueno, pues ellos se hicieron en algún momento de una fuente de partículas alfa, ¿no? Que ya sabía que tenían más o menos la masa del átomo de helio, aunque de nuevo la existencia de los átomos, las moléculas y todo eso, todavía en su momento, en aquel momento era cuestionable, ¿no? No estaban completamente seguros de su existencia, vamos a decirlo así. Eh, y bueno, esencialmente eh, pero bueno, sabían que los químicos, digamos, de alguna forma sí creían ya en átomos y moléculas. Los físicos todavía lo ponían un poco en duda, ¿no? Había varias teorías, vamos a decirlo así, de él cómo de cómo se combinaban los átomos, ¿no? Y demás. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista como muy fundamental de la existencia realmente de los átomos y demás, todavía había discusiones, pero por otro lado, los químicos ya usaban el número de Avogadro, etcétera, etcétera, ya asumían que había que poner cierto número de partículas, vamos a decir, de algún tipo y del otro, y que si asumían que eso estaba así como si fueran átomos o moléculas, las cosas funcionaban, ¿no? Disculpen. Entonces, bueno, sabía que estas partículas alfa básicamente eran algo parecido a los núcleos de helio, lo que debían ser los núcleos de helio, y demás. Entonces, en ese momento el modelo prevaleciente de la materia, ¿no? De cómo eran los materiales, era básicamente el modelo del budín de pasas, ¿no? Que esencialmente lo que decía es que si se imaginan ustedes un budín de pasas, un pan de pasas, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese pan? Bueno, pues básicamente tiene las pasas, ¿no? Las pasitas distribuidas en la masa, ¿no? Y la masa como que llena todo el espacio intermedio, ¿no? Entonces, ese era el modelo, o como se visualizaba un poco la materia, ¿no? Que había pasas de carga negativa, ¿no? Ahí en distintas partes de los materiales, ¿no? Eh, y que esto estaba como relleno, ¿no? Con una masa, vamos a decir, todo el espacio alrededor, ¿no? Todo este espacio que está aquí intermedio entre estas cargas negativas, era un como mar de carga positiva ahí, una especie de masa, ¿no? Continua. Y esta, como se visualizaba, básicamente la materia se veía como un medio continuo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues así es como se pensaba, al menos los físicos pensábamos, bueno, yo no me tocó vivir en esos tiempos, pero como se pensaba que era la materia, ¿no? Y entonces, Rutherford en su laboratorio pues pide que se haga el siguiente experimento, ¿sale? Lo que tenían ellos era una fuente radiactiva, ¿no? Que emitía estas partículas alfa, ¿ok?
Y en ese momento pues ya podían hacer películas más o menos delgadas, metálicas, entonces hicieron una película de átomos de oro, ¿no? Bueno, evaporar oro es de lo más fácil, este, eh, que era una capa tan delgada que, digamos, de nuevo, con la noción de átomos, pues es de unas cuantas capas atómicas, nada más, es una capa muy delgada, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, pues si el modelo del budín de pasas fuera el modelo eh, correcto, ¿no? De alguna forma, eh, las partículas alfa deberían, pues probablemente, atorarse ahí cerca de alguna de las cargas negativas o pasar simplemente de frente, ¿no? O tener una cierta distribución de ángulos, ¿sale? De cómo se transmiten o se reflejan estas partículas alfa, ¿sale? Sin embargo, el experimento, lo que tenían también en ese tiempo ya tenían buenos detectores de estas partículas radiactivas, ¿no? De estas partículas alfa, el experimento consistió en ver todo alrededor, ¿no? Mover el detector de partículas alrededor, ¿no? De esta película de oro y ver cómo se distribuían las partículas, es decir, cómo rebotaban o cómo salían desviadas después de pasar por esta película muy delgada de oro, ¿sí? Y entonces, lo que encontraban es que prácticamente todas las partículas pasaban de frente, es decir, todas las detectaban en esta región de aquí, como si la película de oro no existiera, prácticamente. Y más o menos una de cada 8000 partículas salía rebotada, pero no salía, digamos, voy a pintar aquí de color amarillo, no salía rebotada en cualquier ángulo. O sea, en estos ángulos prácticamente nunca encontraban partículas, ¿no? En todos estos ángulos que estoy pintando de amarillo, básicamente nunca encontraban partículas. Solamente encontraban partículas en ángulos muy cercanos a rebotar hacia atrás. O sea, como si llegara la partícula, ¿no? Llegara la partícula, chocara y rebotara de regreso, regresara en la dirección en la que vino prácticamente, o en ángulos en un cono muy pequeñito aquí alrededor de la retroreflexión, vamos a llamarle, ¿no? Pero no había partículas, o sea, o pasaban de frente o regresaban en ángulos casi de regreso, pero no quedaban dispersadas en muchas direcciones, ¿sale? Y de nuevo, estas eran una millonaria, ¿no? Estas que rebotaban aquí eran pues solamente como una de cada 8000, ¿sale? Eh, ok, entonces esto lo que sugería es, uno, la película de oro prácticamente es solo material vacío, o sea, por eso es que ocurre esto, ¿no? Al ser casi vacío, casi todas van a pasar de frente, como si no hubiera nada. Y básicamente eso es lo que pasa, que no encuentran casi nada, ¿no? En el material. Y las poquitas que regresan, estas que están acá, ¿no? De las que ya habíamos hablado, eh, esas básicamente lo que eh, son partículas que sabemos que las partículas de alfa son positivas, ¿no? Son núcleos de helio, ahora lo sabemos, ¿no? Eh, son básicamente es como si llegaran y chocaran contra algo que las regresa en la dirección en la que vinieron, ¿no? Y eso solamente podía ser logrado por una fuerza repulsiva. Entonces, lo que estaban encontrando eran otras partículas, primero, significativamente más pesadas que la partícula alfa, y segundo, que estaban cargadas positivamente. Es decir, tenía que ser como si chocaran con una pared, con algo muy duro, a lo que no le transfiera nada de energía, porque también se daban cuenta que regresaban prácticamente con la misma energía. Es decir, esto tenía que ser algo tan pesado que básicamente no le hiciera ni cosquillas y regresara la partícula en la misma dirección en la que vino, prácticamente, con la misma energía con la que llegó. Entonces era como si unas cuantas se toparan con una bola positiva, porque tenía que haber una fuerza repulsiva que las regresara, muy pesada y de nuevo, ¿no? Cargada positivamente. Y eso rompía totalmente con el esquema
este, modelo del budín de pasas, ¿no? Entonces, esto lo que sugería básicamente es, bueno, pues debe haber cargas positivas muy pesadas dentro de la materia, ¿no? Que ahora son lo que llamamos los núcleos atómicos, ¿no? Entonces tiene que haber un núcleo pesado y muy pequeñito, porque del área total representa una cantidad muy chiquita, es decir, esta masa cargada positivamente tenía que ser muy pequeñita, debía ocupar una fracción muy pequeña del volumen total. Tenía que ser muy pesada, es decir, casi toda la masa, todo el peso del átomo tenía que estar concentrado en ese núcleo pesado, ¿sí? Y tenía que tener carga positiva. Entonces le ponemos carga positiva, ¿no? Una masa grande, es decir, prácticamente toda la materia estaba concentrada en ese núcleo. Y esencialmente pues tenía que haber algo que balanceara las cargas, porque sabemos que la materia es neutra, ¿no? Entonces, pues tenía que haber pues partículas negativas, y las únicas partículas más negativas que se habían observado en aquel entonces eran los electrones, y pues no quedaba de otra, porque además ya había cierta evidencia de que en la materia había electrones. Entonces, pues tenía que ser algo así, ¿no? Tenía que ser un electrón pequeñito que casi no pesa nada, ¿no? Cargado negativamente, pues de alguna forma orbitando alrededor del núcleo pesado y positivo, ¿sí? Pero esto de nuevo vino a descomponer todo, porque esta estructura no es estable de acuerdo al electromagnetismo de Maxwell. El electrón al estar orbitando, es decir, al estarse en movimiento, y no solo estar en movimiento, sino al estar siendo acelerado por la aceleración centrípeta que lo mantiene dentro de su órbita, al ser acelerado, tiene que emitir radiación electromagnética. Y si esa radiación electromagnética se emite, eso implica que la energía que lleva esa radiación electromagnética tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces eso implicaría que el electrón tiene que perder parte de su energía cinética que lo mantiene en órbita. Y eso lo haría caer a una órbita más pequeña. Y entonces, pero aquí pues de nuevo, ¿no? Está siendo acelerado, entonces eso lo haría caer a una órbita más pequeña. Y básicamente lo que predice el electromagnetismo es que el electrón tendría que colapsar en una espiral hasta chocar con el núcleo. Cosa que sabemos que no ocurre también, ¿no? Entonces, por eso funcionaba bien el modelo del budín de pasas, porque como que la carga positiva no estaba en movimiento, no estaba siendo acelerada, no estaba orbitando, sino estaba ahí como distribuida, como si fuera, pues de nuevo, como el pan que rellena el espacio entre las pasas, ¿no? Eh, pero esta visión eh, de un átomo, vamos a decir, planetario, ¿no? Donde tenemos un electrón dando vueltas, era totalmente incompatible con la física que prevalecía en aquel momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas, de las primeras cosas que pudieron calcular después de este experimento, ¿no? Es, pues más o menos como de qué tamaño deberá ser este núcleo, ¿no? Aparte de saber que es masivo, o sea, que toda la masa está concentrada ahí en estos núcleos, que son pequeños de volumen, pues sería bueno saber como de qué tamaño son, ¿no? Y entonces se puede hacer un cálculo muy sencillo, ¿no? Tomamos la energía cinética que llevan las partículas alfa, mv cuadrada, ¿sí? Y esa la igualamos a la energía electrostática, digamos, en el punto de máximo acercamiento, es decir, cuando el núcleo y el electrón se acercan a su punto de máximo acercamiento, en ese momento toda esa energía cinética se convirtió en energía potencial y luego pues va de regreso, ¿no? Por la repulsión. Entonces, básicamente, eso es lo que hicieron, ¿no? En ese momento, 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga del núcleo atómico del oro, que de nuevo los químicos ya sugerían que sí existían y ya sabían sus masas y sus cargas y todas esas cosas, ¿no? Aunque los físicos no lo aceptábamos en aquel momento, la carga de la partícula alfa, que ya sabemos que es la del núcleo de helio, y más
perdón, ya me equivoqué. Entre R, que es la energía electrostática, ¿no? Eh, y entonces de aquí podemos despejar R, ¿no? Y si ponen las constantes adecuadas, lo que les queda, bueno, queda R es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, 2Q del oro, Q de la alfa, dividida entre la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, de aquí lo que obtienen es que el tamaño de este núcleo atómico debía ser mayor o igual a 2.7 por 10 a la menos 14 metros, ¿sale? Eh, Aquí les voy a poner en realidad cuánto es el tamaño que hoy ya tenemos medido, ¿no? R del núcleo de oro es del orden de 7.3 por 10 a la menos 15. Entonces, bueno, pues, sí hay un factor de como 3 o por ahí, ¿no? Que se equivocaron. Ay, perdón, ya me estoy tapando. Eh, em, eh, pero este es básicamente el resultado que se obtiene, ¿sale? Eh, entonces estos son los tamaños más o menos eh, bueno, pues eh, núcleo atómico que Rutherford, Geiger y Marsden lograron calcular en su momento, ¿ok? Ahora, de nuevo, esto nos mete en muchísimos, muchísimos problemas. A ver, vamos a ver. Eh, Esto nos mete en muchos problemas por lo siguiente, ¿no? Tenemos el modelo planetario, entonces, pero por otro lado tenemos el electromagnetismo de Maxwell, entonces, pues esto no puede ser, esto es cae en una gran contradicción, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, pues Planck había dicho algo que había funcionado con osciladores armónicos hace apenas 9 años, ¿no? Vamos a ver si podemos usar la misma idea de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese momento entra al escenario también otro nombre, ¿no? Bohr, ¿sale? Y Niels Bohr en ese momento, bueno, pues trae ideas frescas, un poco toma las ideas de Planck, ¿no? De nuevo también llega ahí con la cuchara, ¿no? Listo para hacer que las cosas cuadren. Y entonces, lo que propone eh, Bohr es que ahora sea, de nuevo, un asunto de la interacción entre la materia y la radiación, es decir, el intercambio de energía entre la materia y la radiación, bueno, pues está cuantizado, ¿no? Entonces, solamente algunos estados, bueno, ciertas cantidades de energía pueden ser, digamos, intercambiadas con el campo electromagnético y con eso, bueno, pues tratar de explicar un átomo orbital, ¿no? Bueno, planetario, pero que no se colapse, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver más o menos qué hizo Bohr. Eh, lo que hace Bohr, de nuevo, llega a cucharear, a imponer las hipótesis que sean necesarias para que podamos cuadrar con el experimento. Entonces, llega Planck y dice, bueno, ok, vamos a asumir que el L, el momento angular de estos electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo pesado, ¿no? Solamente pueden adquirir ciertos valores, ¿sale? Que es un número entero n por la misma constante de Planck que ya había introducido, donde n de nuevo, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera, pero son números que tienen que ser enteros. ¿Sale? Entonces, de alguna forma dice, bueno, pues las órbitas que vamos a poder utilizar ya no son como
antes, ¿no? Antes un sistema planetario puede tener cualquier órbita. Yo puedo encontrar la velocidad adecuada o la energía cinética adecuada para que una partícula se mantenga orbitando a 1 metro o a 1 kilómetro o a 1 millón de kilómetros. Eso se puede hacer, ¿no? Eh, Clásicamente, ¿sí? Pero básicamente lo que dice Bohr, no, solamente algunas órbitas van a estar permitidas, es decir, aquí está el núcleo y solamente vamos a permitir o esta órbita, o esta órbita, o esta órbita, ¿no? Las que corresponden a estos momentos angulares, pero no las intermedias, ¿sale? Entonces está prohibido estar en cualquier órbita que esté en esta región de aquí, ¿no? Está prohibido estar en cualquier órbita que esté en esta región de aquí, etcétera, etcétera. Entonces ya solamente están permitidas un conjunto discreto, esta órbitas, pero no las del medio, ¿sale? De nuevo, una hipótesis totalmente descabellada e injustificable en su momento, ¿sí? Eh, ok, eh, entonces vamos a ver. Eso hace Planck y entonces lo que tenemos es que tenemos que balancear para que una órbita funcione, lo que tenemos que hacer es balancear la energía atractiva de Coulomb y la repulsión, digamos, centrípeta, ¿no? Entonces lo que tenemos es que masa por velocidad al cuadrado sobre R es la aceleración centrípeta y esa la tenemos que balancear con K E cuadrada sobre R cuadrada. Pensemos en un átomo de hidrógeno, es decir, carga 1 en el núcleo, 1 en los electrones y ya, ¿no? Para no complicarnos la vida. Ahora, de aquí lo que obtenemos es que la velocidad está dada por la raíz cuadrada de K E cuadrada, perdón, K E cuadrada entre M R. ¿Sale? Ahora, de aquí podemos obtener cuánto es la energía total que tenemos, ¿no? Entonces la energía va a ser igual a 1 medio de masa por velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, menos la energía, bueno, más la energía potencial, que es menos K, perdón, K E cuadrada dividido entre R. ¿Sale? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Ok? Ahora, si tomamos esta velocidad y la sustituimos acá, entonces lo que obtenemos es que la energía, ahí se cancelan algunos términos y demás, y lo que queda es que es menos K E cuadrada sobre 2R. ¿Ok? Y entonces con esto ya lo que tenemos es que bueno, esa es la energía total del sistema. ¿Sale? Ok. Ahora, si imponemos esta parte de la cuantización de las órbitas, ¿no? Es decir, solamente permitir esta órbita y esta órbita y esta órbita, pero no las intermedias, básicamente lo que obtenemos es que el momento angular, voy a hacer aquí un poco de espacio, ¿no? El momento angular está dado por masa, por velocidad, por el radio, ¿sale? Y si ese lo obligamos a que sea n h barra, entonces lo que obtenemos es que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de k e cuadrada. Perdón, esto es la velocidad que ya teníamos acá. Perdón, esto lo quitamos. Lo que tenemos es que sustituyendo la velocidad que ya teníamos, la velocidad queda dada por nh barra sobre mr, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí lo que obtenemos eh, es que
n h barra entre m r va a ser igual a la raíz cuadrada de k e cuadrada sobre mr, ¿sí? Y de aquí tenemos que h barra cuadrada va a ser la raíz de k e cuadrada mr, ¿sale? ¿Sí? De aquí el radio, ¿no? Rn viene dado por n cuadrada h barra cuadrada sobre k e cuadrada m, ¿sí? Y esto para n igual a 1, ¿no? Si n es igual a 1, sustituyendo aquí, me da aproximadamente 0.5 por 10 a la menos 10 metros, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso es lo que da, y esto es lo que llamamos el radio de Bohr. ¿Ok? ¿Sale? Ahora voy a irme una página más, ¿no? Y de aquí la energía total, siguiendo con los mismos cálculos que ya teníamos, la energía total es igual a menos k e cuadrada al cuadrado m sobre 2h barra cuadrada n cuadrada, igual, si se dan cuenta, voy a marcar esto de por aquí, esto de aquí, son puras constantes, ¿no? Bueno, es la masa del electrón, la carga del electrón, K, que es la que tiene que ver con la parte electromagnética, H barra, que es el, la constante esta que introdujo Planck, ¿no? Y entonces, esa puesta en ciertas unidades, ¿no? Es 13.6 electronvolts, que se llaman, entre n cuadrado. Y bueno, me falta aquí un metro, ¿sale? Entonces, esto sucede que es lo que resulta de imponer esta cuantización de las órbitas, ¿no? Lo que habíamos discutido justo en la transparencia anterior, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener un núcleo pesado y vamos a permitir que esta órbita y esta órbita y esta órbita funcionen, pero no las intermedias, ¿no? Entonces, todas estas órbitas que están aquí en medio, ¿no? Todas estas que están aquí y todas estas que están aquí, esas de alguna forma las prohibimos. De nuevo, sin ninguna justificación, Bohr llega y dice, bueno, pues si a Planck le dieron chance de hacer sus locuras, pues a mí también, saca la cuchara y empieza a meter todo lo que tiene que meter para llegar a esto, ¿ok? Y sucede que esto justamente coincide con las con la espectroscopía del átomo de hidrógeno que ya se conocía en aquel tiempo, es decir, para un solo electrón, ¿no? Carga 1, etcétera, etcétera, lo que se tenía es que el espectro electromagnético ya sabíamos que el hidrógeno emite un conjunto de líneas que tienen cierta distribución, ¿no? Y luego otro conjunto de líneas que tiene otra distribución y otro conjunto de líneas que tiene una distribución, y los valores de las longitudes de onda, tomando en cuenta que la energía es igual a h barra omega, ¿sí? Esto pues, lo podemos convertir en frecuencia o lo podemos convertir en longitud de onda, ¿no? Aquí podemos poner longitud de onda o frecuencia, ¿no? O incluso energía, ¿sí? Y esta sería como la intensidad luminosa, ¿no? Que se observa de la emisión de un átomo de hidrógeno. Básicamente lo que encontramos es que estos coinciden exactamente con los que se predicen acá arriba. ¿Sale? Y entonces, de nuevo,
imponiendo hipótesis injustificables, digamos, rayando incluso en lo tramposo, ¿no? Para simplemente lograr que se dé el resultado experimental, se imponen estas condiciones y sucede que funciona. Funciona el experimento, funciona la teoría y podemos predecir todo lo que queramos, con hipótesis completamente descabelladas e injustificables. ¿Sale? Entonces, bueno, justamente a principios del siglo pasado, ¿no? Es decir, 1900, en esa época, empiezan a salir, se empieza a tener acceso a muchos pues, nuevos instrumentos, detectores de radiación, se descubre la radioactividad, los rayos X, en fin, se descubren muchas cosas que van abriendo la posibilidad de hacer nuevos experimentos y cada vez estos se empiezan, pasamos de solo tener la catástrofe ultravioleta, ¿no? A empezar a acumular un montón de estos experimentos que la física no podía explicar, ¿no? Y ya no era solamente un asunto de entendemos bien o no el modelo de cómo es un átomo, de cómo es sino que simplemente las predicciones que daba la teoría, pues no, eran imposibles. O sea, la evidencia de los experimentos empezaba a contradecir franca y abiertamente no solo a los modelos, sino a la teoría, ¿sí? Y entonces, ya voy a ir un poco más rápido para terminar a tiempo. Básicamente aquí es donde llega otra gran mente, ¿no? Más o menos en el año 1905. De nuevo, todo esto ocurrió más o menos en las mismas épocas. Seguramente lo han oído más que el otro. Llega Albert Einstein, ¿sale? Y Einstein, siendo teórico y demás, toma un problema que viene pues, de lo experimental, ¿no? Que se llamaba el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico en su momento, no sé si ya lo conozcan, ¿no? Pero básicamente es un hecho experimental que cuando uno lanza luz de ciertos colores perdón, si uno lanza luz a los metales para ciertos colores, para longitudes de onda cortas, básicamente, llega un momento en el que la luz es capaz de desprender electrones. Es decir, si uno ilumina la superficie del metal, se empiezan a desprender electrones y salen cargas eléctricas que uno luego puede detectar. Y una de las cosas que se sabía experimentalmente, ¿no? Es que la energía de los electrones es independiente de la intensidad luminosa, es decir, la cantidad de energía que lleva cada electrón no depende de la intensidad luminosa. Ustedes le pueden subir a la lámpara, ¿no? O bajarle la intensidad y la energía con la que salían los fotones era la misma. Sí depende del color, es decir, entre más se fueran hacia el ultravioleta, ¿no? O sea, primero había un cierto umbral, de cierta longitud de onda para abajo, o bueno, más bien para arriba, ¿no? Longitudes de onda largas, no se emitían electrones. Cuando llegaban a la longitud de onda umbral, que dependía de cada uno de los materiales, es decir, cada metal tiene una longitud de onda umbral distinta, pero bueno, de ahí hacia longitudes de onda más cortas, entre más corta fuera la longitud de onda, más energía llevaban consigo los electrones. Y el número de electrones era dependiente de la intensidad luminosa, es decir, no la energía que llevaba cada electrón, pero sí la cantidad de electrones que se emitían. Entonces, básicamente, bueno, si lo pensamos clásicamente, ¿no? Tenemos aquí el metal, ¿no? Vamos a poner aquí la superficie del metal, ¿no? Aquí está el metal. Si lanzamos una onda electromagnética, ¿no? Aquí, si lanzamos una onda electromagnética a la superficie del metal, pues lo que tenemos es un campo eléctrico oscilante, ¿no? También está el campo magnético, pero bueno, esto es básicamente un campo eléctrico, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿no? Clásicamente, que si este campo eléctrico, si le aumentamos la amplitud a esta onda electromagnética, ¿no? Es decir, aumentamos la amplitud del campo eléctrico, pues puede llegar un momento en el que el campo eléctrico en la superficie sea suficientemente grande
como para desprender un electrón, tener tanta energía que pueda arrancarlo del material, ¿no? Hay una cierta cantidad de energía necesaria para arrancarlo del material. Si vamos aumentando la intensidad luminosa, es decir, el campo eléctrico de la onda electromagnética, pues podríamos pensar que en algún momento se debería de empezar a desprender los electrones. La energía que llevan esos electrones desprendidos debería también depender de este campo eléctrico, porque si yo pongo un campo eléctrico todavía más grande, pues el empujón, ¿no?, que le estoy dando para sacarlo del metal, pues debería de ser más fuerte, ¿cierto? Entonces, como que en principio, pensado así clásicamente, pues es como debería de suceder, lo cual no coincide con lo que acabo de decir, con la observación experimental, ¿no? En la observación experimental la energía no depende de la intensidad luminosa y ni tampoco el hecho de que empiecen a emitirse electrones, ¿sí? La energía de los electrones solamente depende de la longitud de onda, cosa que como que no tiene mucho sentido, no en este contexto, ¿no? Eh, entonces, básicamente, lo que Einstein dice es, toma este problema y lo que plantea es que lo que está mal no solamente es nuestro modelo, ¿no? Es decir, cómo es la materia, cómo están hechos los materiales, cómo están formados ahí los átomos, cómo se estructuran, etcétera. No. Lo que dice es, no, lo que está mal son nuestras teorías. Tenemos que empezar de nuevo y tenemos que hacer una nueva física en donde todas estas cosas que suenan como locura, como lo que dijo Planck, como lo que dijo Bohr, pasen a ser parte de la teoría. Es decir, tenemos que construir la física otra vez desde cero. Esto de que ya acabamos, no. Lo que hay que hacer es tomar toda esa física y tirarla a la basura, ¿sí? Y empezar desde cero, ¿sale? Y entonces tomó el problema del efecto fotoeléctrico como ejemplo. No sé si ustedes sepan, pero el premio Nobel que ganó Einstein fue justamente por la explicación del efecto fotoeléctrico, no fue por su teoría de la relatividad. Es decir, es por esto que estamos a punto de decir aquí. Lo que dice Einstein, bueno, es la energía cinética de los electrones que son arrancados es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Esto, bueno, de nuevo, de acuerdo a las teorías de Newton, ¿no? Y eso va a ser igual a h barra omega, esta locura que introdujo Planck en su momento, de decir, bueno, la energía de los electrones o de los fotones, ¿no? de los fotones, ¿no? de la energía que puede ceder el campo electromagnético al material o puede recibir del material, está dada en estos paquetitos, ¿no? Como lo dijo Planck en su momento, menos una cosa que vamos a llamar la función de trabajo, que esta sí es una propiedad de cada material, es decir, esta es una cantidad de cantidad de energía mínima necesaria para arrancar al electrón, ¿no? Esto se llama la función de trabajo, es una propiedad de cada material. Y el h barra omega es el paquete de energía que puede intercambiar el campo electromagnético y el material, según Planck, ¿no? Y entonces, si tienes más energía en el campo electromagnético o en el paquete que entregas que la que viene en la función de trabajo, bueno, pues entonces ese valor es positivo y entonces el electrón obtiene energía cinética y sale volando, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y entonces, bueno, pues de ahí incluso da una expresión, ¿no? Para la función de trabajo, ¿no? Y la función de trabajo, pues básicamente, la función de trabajo queda dada como h barra omega, donde omega 0 es justamente la frecuencia o la longitud, bueno, tiene que ver con la longitud de onda, relacionada con el umbral, es decir, la frecuencia a la que empiezan a emitirse electrones. Y bueno, de nuevo, pero Einstein sí va un paso más allá, dice, no es un asunto nada más de que haya algo extraño ahí en la forma en la que la materia y el campo electromagnético intercambian energía. No es eso. Lo que está mal son nuestras teorías, tenemos que empezar de nuevo, tenemos que construir una nueva mecánica, un nuevo electromagnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo tenemos que hacer basados en la idea de tomar, o bueno, de que
todas estas cosas que Planck, de todas estas locuras que Planck y Bohr y demás personajes para esa época habían introducido como cuchareadas, francamente, ahora sean cosas naturales, ¿no? Y eso lo que va a dar lugar es a la mecánica cuántica, de la cual vamos a empezar a hablar en la próxima sesión. Con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like al video si les gusta. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Y pues dejen los comentarios aquí abajo. Esperemos que sigan viniendo los cursos y pues tenemos un gran saludo. Muchas gracias por estar aquí.